Estamos conversando con el abogado Yves Becerra, quien es el representante legal del consorcio Rutas de Lima, integrado, hay que recordarlo, por 3 empresas diferentes. Brookfield, que tiene naturalmente la más grande participación en esta concesión, junto con Odebrecht, que preserva el 25%, pese a que inicialmente tuvo mucho más cuando se firmó el contrato, y un tercer grupo peruano, Sigma, en donde hay incluso, creo, participación del Estado peruano. Ahora, una de las preguntas es, ¿por qué Odebrecht sigue siendo miembro de ese consorcio? ¿Qué interés tenían ustedes eventualmente o alguien de que Odebrecht permanezca en el consorcio? Bueno, Fernando, al respecto, como bien se ha señalado, la empresa que tiene la participación mayoritaria en Rutas de Lima y que gestiona este activo es Brookfield, que es un fondo de infraestructura de los más grandes y reputados a nivel mundial. La participación de Odebrecht en el proyecto con este 25% remanente se explica por la negativa de la Municipalidad de Lima de atender a nuestras solicitudes desde el año 2016, formuladas todos los años, incluyendo con la presente gestión municipal, para poder pactar la salida justamente de Odebrecht de Rutas de Lima de la calidad de socio estratégico que aún ostenta en el proyecto. Conforme al contrato tal cual está diseñado, esa salida solo podría darse en la medida en que se culmine el 100% de obras obligatorias, que no podemos culminar porque la municipalidad no nos entrega los terrenos para ejecutar las obras pendientes, incluyendo principalmente el tramo Ramiro Prialé, que la municipalidad ha decidido expropiar, liberar, no para entregarle a Rutas de Lima, para entregárselo a terceros, para poder ejecutar las obras de Rutas de Lima. Eso explica que el contrato tenga que ser modificado para pactar la salida de Odebrecht. Es decir, solamente puede ser modificado, desaparecer, digamos, la presencia o la participación de Odebrecht cuando se cumplan las obras. Y las obras no se pueden cumplir o terminar porque la municipalidad no hace su parte, digamos, de lo acordado. Es correcto, Mávila, y dada esa situación, Rutas de Lima viene solicitándole a la municipalidad: atendamos la realidad de las cosas, modifiquemos el contrato y permitamos la salida de Odebrecht de Rutas de Lima en la situación actual del proyecto con obras inconclusas, claro, por responsabilidad de la municipalidad. La municipalidad reclama que el contrato está viciado. Es decir, incluso estos cambios que están comprendidos en el contrato, porque usted dice, el contrato dice esto, el contrato dice lo otro. Por ejemplo, establecer que cualquier diferencia tiene que ser resuelta a través del mecanismo de un arbitraje, pero cuando hay una de las partes que desconoce el origen del contrato, es difícil sentarse a conversar. Y eso es lo que la municipalidad alega. Este contrato se firmó, fue producto de la corrupción y por lo tanto el contrato, todo el contrato y todo lo que está contenido en él no se puede aplicar, es inválido. Por eso es que ustedes han recorrido a los arbitrajes, pero la municipalidad está en una posición cerrada al respecto. Hablan ustedes de un desconocimiento de la municipalidad de los laudos arbitrales. Sí. Hablan de una terminación anticipada del contrato indebidamente alegada por la municipalidad, pero también hablan, y esto es, digamos, es un término que preocupa, todos preocupan, pero esto en particular porque la palabra es fuerte, expropiación por partes. Sí. ¿Cómo así? Es decir, están acusando a la municipalidad de expropiar por partes a el consorcio de las obras que mantiene a cargo. Lo que hemos estado mencionando, Mávila, nuevamente, es que este contrato tiene 3 tramos. 3 tramos que están siendo intervenidos uno a uno, como lo hemos venido explicando. Rutas de Lima solo sobrevive y presta los servicios que sigue prestando al día de hoy, que nunca paró de prestar y sigue haciéndolo, con el cobro de peajes. La estrategia pública, publicitada por la Municipalidad de Lima y otras entidades del Estado y otras autoridades, es la de ir despojando de los ingresos a Rutas de Lima, ahogándolo, para que simplemente colapse. Y claro, ahogar a Rutas de Lima para que sea inviable la operación. Y esto es algo que se menciona sorprendentemente de manera pública y reiterada por funcionarios estatales. Pero yo quisiera no dejar de mencionar, Fernando, que en el marco de la sentencia emitida en el caso de Conchán, esta sentencia incluso va más allá y aborda un tema inaudito, que en el considerando tercero de esta sentencia se exhorta a Rutas de Lima a cumplir con intervenir una infraestructura que es el puente Conchán, que hemos tenido que cerrar justamente porque la Municipalidad de Lima
no ejecuta las actividades que ha tenido que ejecutar desde hace 10 años. Venimos año a año pidiéndole que intervenga ese puente, que es de su responsabilidad contractualmente. Hemos tenido que cerrar el puente ante la inacción de la municipalidad y para evitar perjuicios en seguridad. Claro, también lo han mencionado en el comunicado. Yo quisiera hacerle una pregunta muy directa. ¿Qué cree que gana o que motiva a la municipalidad a hacer todo esto que, de acuerdo a la opinión de especialistas consultados, ya no hablamos de las partes involucradas, sino de especialistas, genera un duro golpe o propicia un duro golpe a la seguridad jurídica del país y espanta a los inversionistas? ¿Qué cree que gana la municipalidad o el alcalde o los alcaldes? Nosotros lo único que podemos mencionar al respecto, Mávila, es que actuamos de acuerdo al marco legal que el propio Estado peruano diseña. Todos los contratos de concesión contemplan que si hay controversias vinculadas al contrato, a su génesis, yo lo entiendo, a su ejecución, es lo que dice el contrato, pero la municipalidad que está cerrada dice ese contrato yo no le hago caso y por lo tanto eso que dice el contrato que se resuelve en los arbitrajes es inválido porque para mí el contrato nació muerto. Por eso le pregunto, ¿qué gana la municipalidad con esto y cómo leen ustedes esta negativa siquiera a sentarse, a ponerse de acuerdo de la municipalidad? ¿Por qué? ¿Qué gana despojando, digamos, primero del mantenimiento de las obras, ¿no?, de la ejecución de las obras a la población al final, porque la población es la más perjudicada? Y por otro lado, como le digo, citando a otros especialistas, ¿no?, espantando a la inversión extranjera, porque entonces no hay seguridad jurídica. Un contrato que fue firmado por el Estado, donde está la palabra del Estado empeñada, hoy se desconoce, porque para el alcalde esto nació muerto, aun cuando en los arbitrajes internacionales le dicen no, estás equivocado. Pareciera que estamos en un punto muerto y preocupa porque se trata de la municipalidad y de una deuda que va a crecer y que va a tener que pagar el Estado mañana más tarde, porque eso también es innegable, y una deuda millonaria, altísima. Sin duda, Mávila, la fecha, como consecuencia de los laudos 1 y 2 internacionales que Rutas ha ganado, que han determinado que el contrato es válido, hay una deuda de $200 millones. 200 millones. De la municipalidad que intentó anular esa deuda, esos laudos, vía una acción ante las Cortes Federales de los Estados Unidos y se obtuvo la confirmación de los laudos y de la deuda, que es vigente, es exigible, y la Municipalidad de Lima simplemente son deudas graves no que pagaremos pretende todos. honrarla. Ahora, yo quisiera, antes de culminar nuestra conversación, recordar que este conflicto jurídico complejo se produce en el contexto en donde hay muchos ciudadanos descontentos por dos razones, fuera de lo del puente de Conchán que ya ha explicado usted. Uno son las colas. El otro día el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde dijo que él había vivido una cola de 2 horas antes de poder pagar el peaje ni pasar. Usted me dirá, ¿por qué se produce? ¿Qué cosa causa eso? ¿Cómo se puede hacer para dar un mejor servicio a ese nivel? Y la segunda queja tiene que ver con el precio del peaje, que algunos consideran que ha aumentado de manera excesiva. Contéstenos, por favor, sobre estos dos temas que dan el contexto social del descontento en el que se produce este conflicto jurídico. Bueno, sin duda, Fernando, nosotros entendemos que esto, al ser una asociación público-privada, tiene dos partes. Si ambas partes se sientan para acordar mejoras en beneficio del usuario, se pueden atender todos los temas que mencionas y otros más. El único problema que tenemos es que, como estamos explicando reiteradamente, en este contrato solamente hay una parte que ejecuta el contrato, que es el privado, y el Estado desconoce completamente la existencia del contrato y lo ataca sin pausa. En ese contexto, el perjudicado es el usuario, que se ve justamente privado de obtener soluciones o mejoras que podrían darse en el marco de una asociación en colaboración entre privado y Estado. Privado que ejecuta, privado que cumple, Estado que ataca y que quiere exterminar esta inversión. De acuerdo. ¿Sobre el precio? Respecto al precio, lo que te podemos decir es que todos los contratos de concesión vial firmados por el Perú tienen una fórmula de reajuste que en realidad es algo estándar. Esto se ha cuestionado ya en arbitrajes 1 internacional y 2 internacional, y se ha ratificado que el contrato y su estructura son acordes a lo que correspondería a un proyecto de esta naturaleza. Muy bien, muchas gracias, señor Becerra, un abogado, representante legal del Consorcio Rutas de Lima, integrado, como hemos recordado, por 3
empresas diferentes, la suya, Brooksfield, que es la mayoritaria, Odebrecht, que mantiene 25%, según ha dicho el señor Becerra, porque la municipalidad no quiere permitir que Brooksfield compre esa parte, sin duda para no favorecer económicamente a Odebrecht. Ha habido ese problema, cuando se ha vendido la hidroeléctrica también, ¿no? Y finalmente un grupo minoritario, Sigma. Muchas gracias por su presencia acá y ojalá que este problema se resuelva de la mejor manera, es decir, sin que el Perú pierda arbitrajes que nos obliguen a pagar. Creo que ya el monto es superior al de $1.000 millones, lo que está previsto que se pague como consecuencia de uno de esos arbitrajes que datan desde la época en que el alcalde era Jorge Muñoz. A una de cuyas audiencias asistió, hay que recordarlo, con el fiscal Rafael Vela Barba, para sostener la tesis de la corrupción de origen, y que no fue tomada en cuenta por los árbitros, uno de los cuales era designado, por cierto, por el Estado peruano. Muchas gracias por su presencia.